En el capítulo anterior, vimos cómo el emergente negocio del contrabando de armas en Venezuela llevó a una traición y enemistad mortal entre José del Carmen Tejero y Antonio Jesús Ariza. También, al finalizar el tercer capítulo, dejamos a Ariza regresando triunfante en Puente Nacional después de un año, cargado con el valioso botín de armas del mismo negocio de contrabando. Y también que su audacia había llegado a oídos del dictador venezolano Juan Vicente Gómez, quien, en un sorprendente giro de acontecimientos, le envió como regalo una carabina de alta calidad con incrustaciones de oro. Este gesto llenó de orgullo a Ariza y fortaleció su identidad como bandolero invencible. Mientras tanto, Tejero, quien había abandonado a Ariza en Venezuela, había crecido en fama y prestigio, pero también en enemigos. La enemistad entre Ariza y Tejero estaba en su punto más álgido, con una obsesión de venganza por parte de Ariza debido a la traición sufrida. En este cuarto capítulo, de 6 en total, exploraremos cómo la traición y la falta de lealtad de sus perseguidores sellaron el destino de estos bandoleros para que fueran finalmente capturados. En medio de la traición, el coraje de estos hombres y sus paradójicas y bravías capturas harían que sus nombres se terminaran de grabar en la memoria de todos los habitantes de aquel entonces en la provincia de Vélez. Vale mencionar que los capítulos de esta serie titulada Inicio, Vida y Final de los primeros bandoleros colombianos del siglo XX toma como fuente principal el libro Crónicas de la vida bandolera del maestro Pedro Claver Telles, particularmente el capítulo titulado 5000 y más azotes, las románticas vidas de José del Carmen Tejero y Antonio Jesús Ariza. Esto es Historias y Relatos. Ya de nuevo en la provincia de Vélez, un día en el que Ariza andaba en el monte, la policía que ya sabía de su llegada cayó sobre su casa y se llevó la carabina que Gómez le había regalado. Ahí sí que de verdad se imputó a Ariza y prometió firmemente que correría la sangre que fuera con el fin de recuperar la carabina. Y era que el oficial que se la había quitado era el que más había estado metido en la búsqueda contra él y contra Tejero. Se llamaba Juan Nemesio Sánchez, un veterano general de la Guerra de los 1000 días, que había prometido al gobierno entregar a estos, bien sea vivos o muertos. Entonces empezó nuevamente para Tejero y Ariza la más salvaje lucha a muerte contra el ejército y la policía, y con esto pues la provincia de Vélez se convirtió en un verdadero campo de batalla. El general Juan Nemesio Sánchez era un militar de los más respetados no solo por su rango, sino por sus acciones. En el transcurso de la guerra se había distinguido como un hábil estratega y a él se debía buena parte de la victoria de los soldados conservadores en Santander. Hacía ya varios años estaba retirado, compartiendo con su familia en una opulenta finca en cercanías de Bucaramanga, cuando el presidente de la República en persona le pidió que se pusiera al frente de la búsqueda contra Tejero y Ariza. De lo contrario, el gobierno se vería obligado a reconocer la derrota frente a los bandidos. El general aceptó. Junto a la rigidez con que procedía, el general Sánchez tenía fama de hombre sensato y sincero, razón por la cual durante la guerra llegó a tener muy buenos amigos incluso entre los liberales. De esa época databa precisamente su amistad con don Manuel Tejero, padre del bandido que ahora se veía obligado a combatir. De modo que con el pretexto de solicitar algunos informes de parte de don Manuel, el general Sánchez llegó hasta su casa. En esa reunión de manera efusiva evocaron aquellos días en que tuvieron cercanía y familiaridad, pero al cabo de una conversación no por amistosa menos dolorosa, el general declaró la crudeza de sus determinaciones y la severidad de las órdenes que debía cumplir. Pero don Manuel, interponiendo su vieja amistad con el general, le pidió una última oportunidad para su hijo. Si el muchacho pudiera irse lejos, por ejemplo a Venezuela, donde no lo persiguieran, donde volviera a empezar una vida nueva, seguro que al cabo de un tiempo se convertiría en un hombre de bien. ¿No le parece, general? Sería imposible, Manuel, dijo el general. Yo no puedo hacerme cómplice. No es complicidad, general, insistía don Manuel. Entre los dos concebiríamos un plan que no lo perjudicara a usted. Yo lo he meditado desde hace mucho y lo pensé desde cuando supe que usted venía a dirigir la captura o la muerte de mi hijo. En ese momento la mente del general Sánchez empezó a formar una estratagema bien maligna. ¿Y cuál sería ese plan?, preguntó el general.
Convencer al muchacho de que se refugie en Venezuela, primero que todo. Después fijaríamos un itinerario de manera que sus hombres no se den cuenta que se está propiciando una fuga. Para eso usted pues citaría a sus hombres en lugares distintos a los señalados de la ruta. ¿Qué le parece? El general no se comprometió a nada, pero le manifestó que lo pensaría. Días más tarde, la estratagema pareció cristalizarse en la cabeza del general y no tenía nada que ver con la que tenía en mente don Manuel Tejero. El plan sugerido por don Manuel fue aceptado y fijados los lugares que quedarían desguarnecidos para que José del Carmen Tejero pudiera escapar. Mientras este escapaba, se fingiría buscarlo por otras partes. De esto se supone que el joven bandido podría emprender el exilio que sería su regeneración. Don Manuel se lo hizo saber a su hijo y este se escurrió hasta la casa de sus padres para discutirlo. La discusión entre padre e hijo sería larga, tediosa y difícil de narrar. Se sabe que José del Carmen Tejero le decía a su padre que se trataba de una forma cantada, obvia, evidente, de una traición. Pero para no alargar la tortura psicológica de su padre, José del Carmen aceptó y se lo hizo saber a sus amigos en los más remotos confines de la montaña. Llegó el día de la partida y un grupo de amigos acompañó a José del Carmen Tejero en la iniciación de su viaje. Durante toda la mañana y el día anterior, sus más íntimos camaradas trataron de disuadirlo, pero fue imposible. Tejero había dado la palabra de honor a su padre. Así emprendieron la marcha, y adelante de Cite, Tejero quiso seguir solo. Se detuvo la marcha. El lugar se presentaba perfecto para una despedida épica y teatral. Echaron pie a tierra, se tendieron sobre el prado y a la sombra de los árboles sonaron las cuerdas templadas de los tiples. Circuló el aguardiente y empezaron a tararear coplas que hablaban del destierro, el valor, la añoranza de la patria chica, de la tierra donde se nació. Hora y media después, José del Carmen montó a caballo para continuar su camino. Se acomodó en la silla, tomó en la mano el sombrero que batió sobre todas las cabezas entristecidas y cantó. Adiós porque ya me voy, pero no me voy muy lejos, porque tengo que volver a ver mis rastrojos viejos. En estas estaba cuando 20 disparos partieron de los árboles circundantes, resaltando la última duración de su canto. Soldados y policías, luciendo uniformes azules y rojos, se lanzaron a la carrera sobre la banda sorprendida, con las bayonetas caladas. Todo se hizo un caos y desconcierto. José del Carmen no tuvo tiempo para organizar la defensa, solo alcanzó a gritar: «¡Traición! ¡Huyan los que puedan!». Clavó las espuelas en los ijares de su caballo, pero al emprender la fuga, la bestia cayó, herida por un balazo, aprisionando con su cuerpo la pierna de Tejero. La tropa se lanzó sobre él, disparando sin mente a quemarropa, sobre el corajudo montón de hombres acorralados que trataban de escudar a su jefe. Pero todo fue inútil. Tejero los vio caer, a varios heridos o muertos, y comprendió que solo podía preservar la vida de algunos de ellos si se entregaba. Entonces gritó mientras procuraba en vano ponerse de pie: «Me entrego, me entrego, me entrego. Yo, José del Carmen Tejero. No disparen a mi gente». Al escuchar la voz de su jefe, la cuadrilla alzó las manos en señal de rendición. Tejero fue entonces atado de pies y manos después de haber sido abofeteado, pateado y azotado con un látigo. Ya está bien, general, pero algún día le demostraré cuán profunda es mi admiración por su lealtad. Horas más tarde, el general Sánchez entró a verles conduciendo a Tejero encadenado en su montura. Pero contra lo que suponía el general, el pueblo no aplaudió ni hizo algarabíos o menciones de júbilo.
Si se volcó a su paso fue solo para demostrar su simpatía al bandido, a José del Carmen, que había sabido hacer mella a la violencia oficial con su propia violencia personal y que representaba prácticamente la protesta del Partido Liberal humillado desde la guerra. José del Carmen Tejero fue encerrado en un calabozo asegurado por una gran reja de hierro, a la cual solo tenía acceso el carcelero José Dolores Arce. Días después se llevó el expediente criminal, pero este se llevó a cabo con una lentitud exasperante para el general Sánchez, que no veía la hora de entregarlo a la justicia de San Gil, donde había una cárcel mucho más segura que la de Vélez. Pero los damnificados de las tropelías del bandido se abstenían a hablar, se fingían enfermos o se marchaban de la ciudad por temor a que, cuando eventualmente Tejero saliera libre, se cobrara una venganza. Y en estas condiciones el expediente no marchaba como era de esperarse, razón por la cual todo el mundo se dio cuenta que las inculpaciones de robo y de asesinato que se atribuían eran en gran medida pura invención de la gente, y quedaba claro que se trataba de un perseguido político más que de un criminal. O bueno, eso es lo que al menos se dice. Otro tanto ocurría con Ariza, quien después de su aventura en Venezuela y la terca promesa de recuperar su carabina, se había retirado al campo para llevar una vida más tranquila de agricultor en las cercanías de Puente Nacional. Se había exiliado voluntariamente en la finca de su padre, pensando que la captura de su ahora enemigo José del Carmen Tejero abriría una espera para su persecución. Pero Antonio Jesús Ariza se equivocaba, su nombre no se había borrado ni un solo minuto de la cabeza de sus perseguidores. Un día recibió una citación del alcalde de Puente Nacional para que fuera a su despacho personalmente, pero en la citación no se mencionaba el motivo. Se trataba de una trampa para capturarlo, lo mismo que a Tejero. Pretendían cobrarle en Santander la matanza que anteriormente había hecho en Boyacá. No era posible, se dijo. Había transcurrido ya mucho tiempo de eso y había quedado claro que fue en legítima defensa, pero igual accedió a la citación para que no se le tachara de cobarde. Él, ante todo, un varón. Esta vez no iría solo. Camino del pueblo buscó a su gente y con 10 de ellos, entre quienes estaba su propio hermano Miguel, entró a Puente Nacional. El alcalde se complació en tenerlo frente a su escritorio durante un tiempo indefinido, mientras le preguntaba trivialidades sin aclarar el motivo de su citación. De modo que al cabo de una larga espera, ya intentando irse hacia la puerta de salida, los guardias dispersos alrededor del edificio le impidieron el paso de forma violenta. Volvió a preguntarle al alcalde el motivo de la citación y dijo que estaba dispuesto a responder lo que fuera, pero el alcalde se obstinó de nuevo en tenerlo consigo guardando silencio. Y al cabo de unos minutos, ya creyéndose burlado de su amor propio, se abrió paso a empeñones y salió a la plaza. Entonces, desde el despacho, el alcalde ordenó que abrieran fuego sobre él. Y así ocurrió. Un agente disparó sobre Ariza, que se refugió detrás de un árbol salvándose milagrosamente, y desde allí ordenó a sus hombres que entraran en acción. Miguel, su hermano, saltó a su lado y le entregó un revólver, y mientras se cruzaban los primeros disparos, Antonio Jesús comprendió que se le pretendía aplicar la ley fuga y con Miguel ganó un lugar adecuado para su defensa. La ley fuga es un término que se usaba para referirse a una práctica ilegal y brutal que es que las autoridades simulen que un prisionero intenta escapar para justificar su ejecución. Es decir, estaban planeando matarlo bajo el pretexto de que estaba intentando escapar. Se replegaron protegidos por los árboles hacia la calle de la Cantarrana, que era y es algo así como un hito en la historia de la población de Puente Nacional en Santander. Por allí entraron los comuneros al mando de Berbeo, por allí los ejércitos que libraron singulares combates en la guerra de los 1000 días también entraron, y posteriormente también Efraín González ejecutaría una masacre en dicho lugar, la que hoy se recuerda como la masacre de la Cantarrana. Es una calle de auténticas leyendas, de amor y de sangre. Desde allí se defendían los hermanos Ariza. De pronto Miguel fue alcanzado por el fuego. Entonces Antonio Jesús se lo echó al hombro y andando hacia atrás sin dejar de disparar, continuó la retirada, protegido por el resto de sus amigos que se había replegado hacia la mitad de la cuadra. El combate enardeció hasta a los civiles, a los conservadores por solidaridad con el alcalde y la policía, y a los liberales que trataron de mantenerse neutrales por algunos minutos por la vileza del procedimiento, y entre todos se armó el más intenso combate de que se tenga noticia en Puente Nacional hasta el día de hoy.
Antonio Jesús Ariza, aprovechando el furor con el que luchaban sus amigos, ganó la quebrada de las Flores en el extremo de la calle y en el punto en que ésta se fundía con el camino real. Eso sí, sin abandonar para nada a su hermano Miguel, que estaba perdiendo mucha sangre. Me muero, hermano, le decía a Miguel, déjame y escapa, yo ya no tengo salvación. Antonio Jesús descargó por unos instantes el cuerpo de su hermano detrás de un barranco para protegerlo. Cargó de nuevo su arma y se disponía a hacer frente hasta el final, cuando sintió, de lejos, el tropel de caballos y voces alentadoras. «Téngase, Antonio Jesús, que aquí estamos». Era su cuadrilla, llena de júbilo. Antonio Jesús, al frente de sus hombres, entonces inició un violento contraataque que llevó a sus enemigos hasta las puertas de la misma alcaldía, donde se refugiaron, eso sí, dejando el descampado lleno de cadáveres. El alcalde escapó, pero Ariza no quiso perseguirlo porque la vida de su hermano estaba de por medio. Y después de hacerle algunas curaciones y viendo que momentáneamente no se encontraba en peligro de muerte, cargó con él camino de Vélez en busca de médicos capaces de salvarlo. Lo acompañaba su cuadrilla, dueña de su orgullo, mientras el poder de la autoridad y de la ley yacía ya sin vida en la plaza y a lo largo de toda la calle Cantarrana. Todo no le podía salir así de bien. Ya en Vélez lo esperaba la gran sorpresa. Ariza llegó confiado, en busca de un médico para su hermano, creyendo que lo hacía primero que la noticia del tremendo combate de Puente Nacional. Pero no ocurría así. La noticia había circulado sobre la base firme de un delito probado y con ella la orden de detenerlo. Por eso, minutos después de haber hablado con el médico y cuando ya se preparaba para partir, se vio rodeado por un tropel que salía de las casas y las tiendas vecinas. No tuvo tiempo ni de sacar su revólver, que lo hacía invencible. Cuando se echaron sobre él, y aunque se defendió a puños, mordiscos y patadas como una bestia salvaje, fue dominado y conducido a la cárcel, en donde irónicamente estaba también preso su enemigo, José del Carmen Tejero. Y bueno, aquí termina este cuarto capítulo de la vida de estos primeros bandoleros de la provincia de Vélez. En el siguiente capítulo les contaré cómo hicieron ambos para salir bien librados de la cárcel y cómo por fin saldarían su enemistad y sus cuentas pendientes. Si deseas explorar de lleno esta historia y descubrir otras historias y relatos de nuestro canal, te invitamos a seguir atentos nuestras próximas entregas y revisar otros videos interesantes que ya tenemos en el canal. Hasta la próxima. Esto es Historias y Relatos.